Muy buenas noches, estimados hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a este programa, Seamos Más. Estaba pensando mientras escuchaba esta música que cuando encontramos un médico comprometido, los que más ganan son los pacientes. Bueno, y cuando encontramos un cristiano comprometido, los que más ganan son los no creyentes, los enfermos espirituales que necesitan a alguien que se interese por ello. Un hermano comentó una oportunidad, alguien le habló a usted del Señor, alguien se atrevió, alguien venció el miedo, alguien venció el temor al rechazo y se atrevió y le habló a usted del Señor. Así que nosotros tenemos que hacer lo mismo. He estado preocupado y aprendiendo acerca de esto y he escuchado a varias personas que se animan, que tienen como ministerio esto de la evangelización y ellos confiesan que hasta el día de hoy les pasa lo mismo. No es llegar y ya vamos a... No, siempre hay algo que pasa, hay un temor en el corazón y eso no está malo porque no somos nosotros que hacemos esto, es Dios que lo hace a través de nosotros. Quiero compartir con ustedes hoy día un tema relacionado con el silencio. Seamos más, la iglesia iba creciendo en números, Hechos 9:31. Bueno, rompiendo el silencio. Hermanos, este es un gran tema para la iglesia. No digo, por favor, no digo que nadie lo haga. Creo que muchos cristianos lo hacen, pero no todos lo estamos haciendo, porque se vislumbra en los resultados que tenemos. Tenemos que ser claros con esto. No estamos teniendo los resultados adecuados. Ya conocemos muchas iglesias, ministerios que hacen un trabajo extraordinario de evangelización y discipulado. Entonces, y ellos crecen porque están trabajando. Dios premia el trabajo y el trabajo bien hecho, digámoslo así. Así que estamos en esto porque queremos aprender. Nunca vamos a aprender todo. El propio apóstol Pablo declaró en una oportunidad y él dijo, no es que yo lo haya alcanzado ya. No, él seguía adelante hasta el último día de su vida. Así que nosotros tenemos que tener la humildad para entender que necesitamos crecer y romper algunas cosas para poder avanzar y hacer lo que debemos de acuerdo a la tarea que tenemos que el Señor nos ha dado. Jesús, nuestro ejemplo principal, nuestro mejor ejemplo, no hay otro como Él, por supuesto. Jesús guardó silencio, no abrió su boca, dice la Biblia, cuando era juzgado, pero Jesús habló claro, muy claro, cuando se necesitaba. Y yo creo, hermanos, que hoy día nosotros tenemos que tomar este ejemplo. Tengo aquí también algo que le puse el mundo al revés. Porque a veces nos pasa a todos, no sé si a usted, a mí me ha pasado muchas veces que cuando debo quedar callado, hablo. Y cuando debo hablar, me quedo callado. Y yo creo que nos pasa mucho, hermanos, a los cristianos también. A veces cuando debemos guardar silencio, hablamos y las cosas no funcionan muy bien. Y cuando tenemos que hablar, a veces guardamos silencio. Entonces tenemos que enfrentar esto y tenemos que ver de qué manera salimos nosotros y las personas que nos rodean. Porque quiero insistir en esto, queridos hermanos. El liderazgo de cualquier iglesia, su principal labor es capacitar a su gente para la obra del ministerio. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No dejes de hacerlo, porque ese es tu ministerio. Y el ministerio de todos los creyentes, según la Biblia en Corintios, hermanos, es que el Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y si el Señor nos dio ese ministerio, claro, la palabra ministerio hoy día ha tomado otra connotación, más de posición que de servicio, pero ministerio es servicio, es servir.
Así que nosotros tenemos ese llamado, ese ministerio a servir y servir a las personas que necesitan al Señor. Bueno, hay silencios, hermanos, que son dramáticos. El silencio de los niños abusados. ¡Qué terrible! He aprendido a través de otra corporación a orar por el Sename. Y estoy en eso, orando por el Sename para que salgan aquellas personas que tienen una mente depravada y puedan entrar a cuidar a los niños, personas que realmente lo hagan, que los respeten, que los estimen. Y ahí hay silencio, porque esos niños son indefensos, los acallan y nadie o muy pocos los escuchan. Y hay muchas historias muy tristes acerca de eso. El silencio de las mujeres maltratadas. Qué terrible lo que pasa. Se supone que el hombre es el jefe de la casa, el que la lleva, el que debe proteger a su familia, proteger a su mujer, proteger a sus hijos. Cómo es que la golpea, cómo es que la maltrata. Esas cosas son completamente indebidas, pero hay silencio por muchas razones que yo no voy a comentar hoy día. Bueno, también hay silencio, hermano, de parte de la iglesia en relación con la inmoralidad que vive el mundo. Pablo no lo hizo. Pablo habló claramente. Usted lee Romanos y otras porciones de la Escritura y se hablaron claramente de lo mal que se hace cuando las cosas no se hacen conforme a Dios, conforme a la palabra del Señor. Hoy día ya sabemos lo que está pasando en este país. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver un spot publicitario en la televisión donde estas personas están pidiendo todo. Ellos dicen, queremos todo. Por favor, así se empieza. El pecado cada vez se agranda. Una persona que miente luego tiene que volver a mentir para cubrir la primera mentira y así se sigue agrandando esto. Entonces el pecado de cualquier clase es exactamente lo mismo. Bueno, y finalmente el silencio de los creyentes ante un mundo que está completamente perdido. La iglesia no ha llegado y quizás donde la iglesia está no ha abierto su boca para dar testimonio claro y eficaz de lo que el Señor ya hizo. Estas cosas encuentro, hermanos, que les voy a nombrar, estas tres cosas al menos, hay más por supuesto, pero al menos estas cosas debieran alentarnos a romper el silencio, como lo hicieron al menos con el propio apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, yo soy deudor. Así que eso a él lo mantenía conectado con la evangelización, conectado con el testimonio. Yo no puedo pasar por esta vida y no saldar esta deuda. Yo no puedo pasar por esta vida sin saldar esta deuda. Así que él se hacía de todo para poder llegar con el evangelio a todas las personas posibles. Y ya sabemos lo que fue la vida del apóstol Pablo. Él dedicó su vida de ser un perseguidor de la iglesia, se tornó un testigo muy, muy eficaz, muy valiente, muy perseverante. No le importó la persecución, no le importaron los azotes, no le importaron los naufragios, no le importó el hambre, no le importó ninguna de esas cosas, sino que siguió adelante porque él tenía un compromiso, tenía una deuda. Pedro dijo, estén preparados. Es otra manera de romper el silencio, porque a veces la gente se queda en silencio porque no sabe cómo hacerlo. No, es una de las razones, no sabe cómo hacerlo, no sabe qué decir, no sabe cómo comenzar. Quizá alguien más nos debe ayudar, hermanos, a saber cómo romper este silencio y hablar con las personas. Quizá una buena pregunta, Jesús usó mucho las preguntas, una buena pregunta nos abre la puerta para esto. Bueno, y Jesús finalmente nos anima porque nos dice, vayan ustedes y prediquen, salgan ustedes, no pueden estar dentro. Una luz no se pone bajo un almud. Ya saben, el almud era una caja. Nadie prende una vela y la pone debajo del almud. No tiene ningún sentido. Tiene que estar en un lugar que se vea. Así que nosotros somos luz y somos sal. Significa que tenemos que penetrar esta sociedad.
Bueno, hay una historia, hermano, en Segunda de Reyes, capítulo 7, que es muy interesante, que yo le invito a ver, a leer, más bien, a leer. Hay una historia de 4 leprosos. Samaria estaba rodeada y probablemente muchos iban a morir allí, pero estos 4 leprosos se dieron cuenta que había un campamento alrededor y estaba abandonado. Ellos dijeron, vamos a ir, si nos dan alimento podemos vivir, pero y también podemos morir. Pero si no vamos, lo más seguro es que muramos también. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos. Y cuando llegaron al campamento, se dieron cuenta que todas las cosas estaban intactas, incluso los animales estaban amarrados. Y había alimento, ellos se alimentaron, saciaron su hambre. Entonces dijeron estas palabras. Entonces está explicando anteriormente lo que hicieron estos leprosos. Se alimentaron y se saciaron de lo que había allí. Entonces se dijeron unos a otros, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias. ¿Le parece familiar esta palabra o esta frase? Esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Hoy, queridos hermanos, a mí por lo menos me golpea esto. Porque hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Hermano, qué manera de semejarse a nosotros hoy día esto. Nosotros no estamos leprosos, gracias a Dios. Estamos limpios por la sangre de Cristo, por la gracia del Señor, porque hemos creído, porque creemos que Jesús es el Salvador, que Él murió en nuestro lugar, que nos redimió, que nos perdonó, que nos santificó. Entonces, pero tenemos una buena noticia y no sé hasta qué punto nosotros la estamos dando a conocer. Yo les animo, hermanos, a leer esta historia, a conocer mejor esta historia, porque realmente refleja realmente lo que está pasando quizás con muchos de nosotros o con la iglesia en general. Tenemos lo que el mundo necesita. Quizás no hemos sabido cómo presentarlo, pero estamos en eso, ¿no? Cuando vemos que se convierte un alma, hermano, es algo realmente precioso y poderoso. Hay un ministerio, hermanos, hay un ministerio que se llama la Caja Roja. La puede buscar usted en internet. El nombre está en inglés. Pero este ministerio, hermanos, tiene más de 20 años. Y ya hay gente muy preparada en esto. Pero ¿saben por qué la traigo a colación? Primero, porque usted sería bueno que viera algunos videos de ellos. Es muy interesante lo que están haciendo. Pero principalmente, hermanos, porque ellos siguen aprendiendo. Hoy día recién yo vi un taller que hizo una mujer y estaba en lo más granado de ese ministerio allí en ese taller. Y siguen aprendiendo y siguen revisando y siguen mejorando. El mensaje no cambia. Hay un hermano de ellos dice, hay muchos métodos para anunciar el evangelio, pero hay un solo mensaje. No hay 2 mensajes, es uno solo, pero la forma de transmitirlo hay muchas. Y yo quiero compartir con ustedes una foto, hermanos, que encontré y que este ministerio ha difundido también. Se conoce como la alegoría del árbol de la vida. Y esta pintura, porque es una pintura que se hizo en 1653. 1653
y la hizo don Ignacio de Ríes. Ignacio de Ríes, que era un creyente y que hizo esta pintura para predicar el evangelio, para anunciar el evangelio. La foto al menos representa un grupo de personas que están en fiesta. Algunos han dicho que ahí están cometiendo los 5 pecados imperdonables. Y por acá está la muerte, que está derribando el árbol de la vida. Y allá está un diablo que está tratando de atraer el árbol para ellos. Pero de este otro lado tenemos al Señor que está anunciando algo. Y lo que está escrito ahí, que no lo alcanza a ver, ni tampoco lo va a entender porque no está en español, pero lo que dice es lo siguiente: mira que te has de morir, mira que no sabes cuándo. Eso es lo que está a la derecha del árbol. Mira que te has de morir, mira que no sabes cuándo. Y al otro lado, mira que te mira Dios. Eso es lo que dice. No se alcanza a leer ahí, pero porque está tapando el logo. Pero mira que te mira Dios. Mira que te está mirando. Bueno, esta es una muy buena forma de explicar el evangelio. Usted puede sacar la foto y tener ese cuadro y mostrarlo. Incluso la misma gente va explicando lo que ve. Y al final uno tiene una puerta abierta, hermanos, para poder predicar el evangelio. Esta es una forma de abrir el camino, de iniciar una conversación con alguien. Entonces solo se le hacen algunas preguntas. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué ves en este cuadro? Bueno, veo gente en una fiesta. ¿Qué más ves? Bueno, veo un esqueleto que obviamente representa la muerte. Porque, como les comenté, hermano, el viernes anterior, hay 2 cosas que Dios puso en el corazón de toda persona, que es eternidad según Eclesiastés y es la ley según Romanos, y Gálatas también lo dice. Entonces, una buena pregunta es: ¿qué va a pasar con nosotros después de la muerte? Es una muy buena pregunta para comenzar. Entonces aquí se ve esto. Se ve un grupo de gente que está en fiesta, todo bien, todo ok, pero no sabe que alguien está cortando el árbol. Y mira que has de morir. Eso debe llegar a las personas. Los que han practicado mucho esta forma de testificar del evangelio, ellos dicen que todas las personas se preocupan de esto. Al principio quizás no les llame la atención, pero la mayoría de las personas sí les interesa, porque Dios puso eso en el corazón del hombre. Dentro de él hay este sentir de que hay algo más allá de la muerte. Entonces una buena pregunta es eso: ¿estás preparado para morir? ¿Crees que hay algo más allá de la muerte? Y ahí uno empieza a explicar el evangelio. Bueno, y por supuesto el diablo está esperando que toda esa gente caiga y se vaya derecho al infierno. Pero, hermanos, por el otro lado tenemos el anuncio, el mensaje. Gloria al Señor por esto. Hoy día el Señor no está aquí. El Señor no está en esta tierra físicamente, está espiritualmente, pero está en nosotros. Así que tenemos una tarea por delante. Tenemos, hermanos, que romper el silencio y hablar. He escuchado a personas que dicen: bueno, yo testifico con mi forma de ser. No es suficiente, para ser honestos. No es suficiente. Obviamente un cristiano debe tener un buen testimonio, debe tener un buen lenguaje, debe tener amabilidad con la gente, pero no es suficiente. La gente no va a entender el evangelio de esa manera. Solamente va a haber una buena persona. Pero en lo que decimos, hermano, en lo que decimos, hay un hermano que dijo: el poder del evangelio está en su presentación. Así que tenemos que aprender a presentar el evangelio. Ya le dije a los jóvenes
hermanos de nuestra misión en Temuco hicieron un video muy, muy bueno y que explica lo que es el Evangelio, que resalta, hermano, a Dios, lo que Él hizo. Dios hizo algo bueno, Dios creó al hombre, hizo el Salmo 139 en la Nueva Versión Internacional, recoge esto. Dios hizo al hombre una maravilla. Dios hizo una maravilla con el hombre. Imagínense las capacidades que tiene toda persona de ver, de oír, de escuchar, de hablar, de pensar, de calcular, de razonar, etc. Solo que no siempre se ha usado bien. No todo el mundo la usa bien. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Les envío un gran abrazo.